nuestro Señor nos ama, pero tanto que nos ama que nos tiene que corregir. Porque a veces las circunstancias que hacemos en la vida no son tan correctas, ¿no? O no son lo que Él quisiera. Y entonces por eso es de que pues Él nos tiene que corregir. Y fíjense que cuando Él nos corrige o Él nos pasa por el horno y que nos está quitando, porque nos está purificando, nos está quitando esas impurezas, duele quitarse esas impurezas. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan que hace 15 días veíamos el reino de los cielos? Bueno, hoy lo retomamos, ese reino de los cielos, pero ahora yo le puse un subtítulo como "y su justicia". Sería el reino de los cielos 2, o el segundo tema, y su justicia. Hace 15 días decíamos que era un tema hermoso, que era un tema básico pero complicado. Y yo creo que por eso Dios quiso así ponerlo en dos partes. Aunque yo les digo algo, no voy a avanzar mucho en lo que ahorita vamos a explicar. Yo creo que este tema es muy extenso y si quedaran dudas, pues yo creo que haremos otro estudio igual, porque recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo vino y comenzó a implantar su ministerio, lo primero que Él dijo fue eso: y el rey, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, todo se basa en el reino de los cielos. Y por eso hace rato yo hacía referencia a que nuestro Señor, cuando nos ama, nos tiene que purificar. Cuando nos ama, nos tiene que corregir. Y los que hemos pasado, a lo mejor no sé cuántos de aquí, pero los que hemos pasado por una corrección de nuestro Señor, los que hemos pasado por ese refinamiento y que Dios nos sigue refinando, duele porque se tiene uno que quitar las cosas que trae uno del mundo, porque hemos pasado tanto tiempo en el mundo y hemos adquirido tantas cosas del mundo que no las tenemos que quitar, ¿no? Recordemos que nosotros como cristianos, cuando llega nuestro Señor Jesús, realmente lo que quiere implementar, el evangelio que Él quiere implementar, es una contracultura cristiana. ¿Qué significa eso? Que no debemos amoldarnos al mundo, sino es todo lo contrario. Por eso cuando dice, somos la sal y la luz del mundo, ¿qué está diciendo? Que el mundo, la tierra que está allá afuera, se está descomponiendo. Es como una carne que se está descomponiendo. Y entonces cuando una carne se está descomponiendo, ¿qué hacían antiguamente? Le echaban sal para que se cauterizara y ya no siguiera descomponiéndose. Por eso decía que somos la sal. Y ese mundo también que está allá afuera, hoy vemos que está en tinieblas, vive muy lúgubremente, sin luz. Pero Dios es esa luz y Él nos vino a dar que nosotros fuéramos esos discípulos para que fuéramos esa luz del mundo allá afuera. Y entonces, por eso digo que es una contracultura cristiana, porque nosotros debemos de ser esa sal y esa luz del mundo con la gente que está allá afuera. De eso se trata el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sí efectivamente es algo que nosotros vamos a tener en un futuro, pero el reino de los cielos también está desde acá lo podemos tener, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan que nosotros estábamos viendo un diagramita, ¿verdad? Un diagramita que hace 15 días del tabernáculo precisamente. Y si recuerdan, en este tabernáculo, que era un tabernáculo físico, ese tabernáculo físico, Dios le dijo a Moisés que lo hiciera tal cual. Inclusive hay más de 3 capítulos en Éxodo donde le dice cómo es que lo tiene que hacer. ¿Se acuerdan? Tiene 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y bueno, ya vimos hace 15 días cómo era más o menos ese atrio. Pero la idea de hacer el tabernáculo era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Esa era la idea básica de hacer el tabernáculo, ¿verdad? Pero recuerden que este tabernáculo
físico que ya no existe, porque ya no existe un tabernáculo, ya no existe un templo. El segundo templo, cuando vino nuestro Señor Jesús y les dijo, y lo derribaré en 3 días. Y efectivamente se derribó en el año 70, se derribó el segundo templo. Hoy los hermanos judíos no tienen dónde hacer sus holocaustos, porque no tienen templo. Pero ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús? Este tabernáculo es la sombra y figura de lo que sería, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Hebreos 11. Este tabernáculo es sombra y figura de lo celestial. Jesucristo, como sumo sacerdote, Él vino a ampliar y a perfeccionar este tabernáculo. ¿Cómo lo perfeccionó? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la parábola del sembrador y los frutos del Espíritu Santo? Obviamente Él vino a hacerlo, ¿no? Porque ahora, como ya no es físico, ahora es corporal. Nuestro tabernáculo somos Él está dentro de nosotros, y ese tabernáculo que era físico ahora está corporalmente. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros somos ese tabernáculo corporal, ¿no? Y entonces ahí también en sus hojitas van a ver que les puse el diagramita. Hace 15 días no se lo puse, ¿verdad? Pero ahorita sí ya tienen este diagramita, ¿no? Y para que vayan tomando notas y todo, ¿no? Entonces, pero con todo esto nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a hacer un solo sacrificio, un sacrificio perfecto, viene este lugar santísimo que estaba con una cortina, lo viene a rasgar, y hoy tenemos libre acceso desde... Bueno, a lo mejor no del atrio, sino del lugar santo, tenemos libre acceso al lugar santísimo. Porque recordemos, no sé si se acuerdan, que había ciertas cosas para el lugar, el atrio. En el atrio puede estar cualquiera. Y se acuerdan que hace 15 días decíamos que cuando tú crees, aquí no crees, ¿no? Estando fuera del tabernáculo no crees. Pero cuando tú crees y tú empiezas a ver, Juan 3:3, ¿se acuerdan que lo veíamos? Decía que puedes ver el reino de los cielos. Pero ya cuando entras, Juan 3:5, si se acuerdan, que puedes entrar. ¿Pero cómo puedes entrar? Mediante el bautismo de agua y el Espíritu. Así decía Juan 3:5, ¿verdad? Para posteriormente heredar. Este es un resumen, realmente este es un resumen de lo que vimos hace 15 días. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ahora, si nosotros somos este cuerpo, este tabernáculo corporal, este cuerpo es corruptible. ¿Por qué es corruptible? Porque vivimos en esta tierra, porque en esta tierra hay muchas cosas que nos pueden afectar, inclusive lo mundano, ¿no? Muchas veces agarramos cosas mundanas, y eso no quiere Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Entonces, tenemos que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver esta columna que es respecto a Romanos 14:17. No sé si se acuerdan lo que decía Romanos 14:17, que decía que no solo de comida y bebida vive el hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver otra cita, lo voy a ver en 2 de Corintios 5:2, mis hermanos. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:2. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, déjenme quitarle los strong. Ahí está. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, medio lento, pero ahí está. Morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea que nosotros ya no debemos de estar, que vamos a estar en un tabernáculo o que vamos a tener un templo aquí en esta tierra. No, nuestra morada ya es celestial. Por eso dice, una casa no hecha de manos. Dios nos hizo, Dios nos creó
Hoy nosotros somos ese tabernáculo. Y entonces, como veíamos hace 8 días, mis hermanos, no solo de comida y vestido debemos de vivir, debemos de ser transformados. Este cuerpo debe de ser transformado. ¿A dónde? A la semejanza del varón perfecto. Ven que ya lo hemos ido viendo y ustedes van viendo cómo se van conectando todos los estudios que hemos ido viendo. Este cuerpo corruptible tiene que ir cambiando, tiene que ir haciéndose un catartizo para que el día de mañana, cuando venga nuestro Señor, pues nos encuentre en mejores condiciones, ¿no? Y nos encuentre como cuando hablamos de las 10 vírgenes. ¿Cómo nos tiene que encontrar? Con la lámpara encendida y con aceite. Así nos debe de encontrar. Entonces debemos de estar cada día transformándonos en esto, ¿no? Entonces en Juan 3:3 les decía yo, voy a regresar al bosquejito. En Juan 3:3 se acuerdan que decía que, bueno, para ver necesitamos nacer de nuevo, en esta segunda columna. Para entrar necesitamos nacer de agua y espíritu, y para heredar el reino de Dios que ha establecido en esta tierra debemos de ser transformados. Toda esa enseñanza se la dijo a Nicodemo nuestro Señor Jesús, pero no la entendió. ¿Se acuerdan que no la entendió? Pero entonces Pablo en Romanos 14:17, que es la tercera columna, miren, vamos a recordar Romanos 14:17. Romanos 14:17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿nos debemos de preocupar por la comida y por la bebida? No. Dice que el reino de Dios es justicia, aquí ya tengo eso, justicia, paz y gozo. Entonces, si yo tengo justicia, apenas estaré en el atrio. Y acuérdense que en el atrio está el sol. Si yo tengo paz, estaré en el lugar santo. Y si yo tengo gozo, estaré en el lugar santísimo. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros veamos esta parte de qué es el reino de los cielos y qué es su justicia. Pero miren cuántos versos Dios puso para el reino de los cielos. El reino de los cielos, miren en cuántas parábolas existe el tema del reino de los cielos. Podemos ver, pues la mayoría de parábolas están en Mateo, o mejor dicho, todas están en Mateo. El trigo y la cizaña, la semilla, la levadura, la perla, todos, hasta las 10 vírgenes. En todas estas parábolas Dios habla del reino de los cielos. ¿Creen ustedes que es casualidad que la manera en que Él les enseñaba a las personas que estaba evangelizando en su ministerio, les hablara por parábolas y les metiera el reino de los cielos? No es ninguna casualidad. Y ahora, en otros que no son parábolas, por ejemplo, cuando Él va a instaurar su ministerio, es cuando dice: arrepentidos que el reino de los cielos ha llegado. Y luego, en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, cuando Él habla con los apóstoles, también le dice: bienaventurado el pobre en espíritu, porque de Él es el reino de los cielos. Entonces empieza a hablar del reino de los cielos, y obviamente en el Padre Nuestro, tan importante, cuando dice: hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. Entonces también estaba implementando el reino de los cielos. Entonces, si se fijan, hay muchos versos que hablan sobre el reino de los cielos, pero vamos a ver uno en específico, y este va a ser mi texto base en el cual nos vamos a basar. Miren, vámonos a Mateo 6:33. Mateo 6:33, y dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos cosas. Dice: buscar el reino de Dios, que esa es una, y luego, y su justicia. O sea, son dos cosas, no es lo mismo. Primero buscas el reino de Dios, luego su justicia, y después dice: y todas estas cosas te serán añadidas. Ahora, yo preguntaría, ¿cuáles son esas cosas añadidas? ¿Qué es lo que Dios nos quiere añadir? ¿Nos querrá añadir carros, dinero, casas?
A lo mejor si lo necesitamos, sí nos los va a añadir. No digo que no, pero siempre y cuando, por ejemplo, si un carro tú lo vas a poner para que los hermanos vengan, Dios te va a dar un carro. Claro que sí. Y si tú se lo pides, sí te lo va a dar. Aunque aquí no estoy hablando de la prosperidad, porque esta parte, precisamente este verso, es el que muchos predicadores de la prosperidad hablan de él, ¿no? Dicen, Dios te va a añadir, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. No es cierto. Dice, primero busca el reino de Dios y su justicia. Lamentablemente, ¿saben qué? Nosotros como humanos, primero buscamos la añadidura. Siempre primero vamos a buscar esa añadidura. Y esa añadidura, ¿cómo puede venir? En diversiones, en ropa, en fiestas, en amigos. Y eso es lo primero que buscamos, ¿no? Ahorita, porque yo creo que la mayoría de ustedes ya son maduros y dicen, no, sí, ya no puedo estar tanto en esto. Pero hablemos de una persona que no conoce el Evangelio o que apenas está conociendo el Evangelio, pues de aquí a lo mejor se va a comer, se va a ciertos lugares. Entonces, esa añadidura ya no la podemos, o sea, sí la debemos, pero no como prioridad. Es lo que quiero que me entiendan, ¿no? Ahora, entonces, ¿de qué justicia hablamos? ¿O qué entendemos nosotros por justicia? Porque ahí dice, bueno, ok, el reino de Dios lo vamos a buscar mediante la justicia, para que venga la añadidura, ¿verdad? Pero, ¿de qué justicia hablamos? ¿Se acuerdan hace 15 días, que decíamos que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos? Ahora, déjenme decirle que los escribas y fariseos, ellos llevaban la ley, aunque eran cuadrados, la llevaban bien, ¿no? Aunque eran muy cuadrados. Entonces, si Dios nos está diciendo que debemos de ser, que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cómo tendrá que ser? ¿Mayor que ellos? Sí y no. Ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, veamos nuevamente el diagrama de este diagramita, que ustedes lo tienen en sus hojitas, pero si ustedes se fijan, cuando hablemos de justicia, apenas estamos entrando a lo que es el tabernáculo corporal. Es la primera entrada. Después de la justicia viene la paz y después es el gozo. O sea que si nosotros tenemos justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pues apenitas estaremos entrando al tabernáculo. Y todavía, porque el lugar santo, que es este, y el lugar santísimo es donde está era donde estaba la cobertura de Dios. O sea, aquí por eso le puse esto aquí, ¿no? Aquellos que lleguen acá ya son salvos, ¿no? Y aquí no vamos a hablar de salvación, porque la salvación es otra cosa, pero aquí ya son salvos, pero todavía no tienen la cobertura de nuestro Señor. No sé si logran ver que, ¿se acuerdan cuando pasamos el video? Que estos dos lugares tenían unas tiendas, estaban cubiertos de ciertas pieles, estaban cubiertos de ciertas condiciones que Dios le dio, porque estaban cubiertas del sol. Entonces era un lugar importante y por eso había la luz, había panes de la proposición, ¿no? Entonces había ciertas cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo, si nosotros apenas acabamos de entrar aquí, estamos todavía en el sol, todavía apenas es el principio, hermanos, ¿verdad? Entonces yo les decía pero ¿de qué justicia hablamos? Miren, vamos a ver este mismo verso, el 6:33, pero siempre les he dicho, veamos el contexto, porque eso es lo importante, siempre no tomar un verso y agarrarlo de pretexto, sino tomar el verso y ver su contexto. Vámonos hasta el 25, me voy a ir al 25 y voy a leer todo el tema. Dice, el afán y la ansiedad es el tema. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, de todos estos versos que puse, mis hermanos, ¿en dónde se repite una palabra? ¿O qué palabra se repite? A ver si la lograron captar. Vámonos al verso 25. No os afanéis. No os afanéis. En el verso 25, 31, a ver, es que no lo puse aquí, pero bueno, en el verso 25, 33, 34. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor en este pasaje? No te afanéis, que es lo mismo de no te preocupes, no estés desesperado por... ¿Por qué nos dice? Por vuestra vida. Pero me dice, comer, beber y vestir. No te afanes por tres cosas: por la comida, por la bebida y por qué vistes. Y muchas veces allá afuera, ¿por qué se afanan? Ay, es que no tengo que comer, no tengo que comer, no tengo que vestirme. Tiene el closet lleno y no tienen que vestirse. Y esas tres cosas, comida, bebida y vestido, ¿saben cómo les llamó Charles Spurgeon, un predicador de hace mucho tiempo? Les llamó la trilogía del diablo. Porque efectivamente, esa trilogía, si nosotros nos preocupamos por esa trilogía, pues nos vamos a afanar. Estamos afanados, ¿no? Entonces, no vivas preocupado, mi hermano. La elección que hoy tomes, es decir, por lo que hoy te estés preocupando, eso te va a traer consecuencias el día de mañana, pero de manera espiritual. ¿Por qué? Porque vas a dejar de hacer ciertas cosas celestiales o de Dios por estar afanado. He escuchado muchos hermanos cristianos que dicen, no, tengo que trabajar, no, es que tengo que hacer esto. Bueno, ok, está bien, pero ¿qué tanto le dedicas a Dios? ¿Cuál es la importancia o cuál es el lugar que tú le estás dejando a Dios? Porque la palabra es clara cuando nos dice los mandamientos nuestro Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si te estás afanando, entonces ya tu prioridad ya cambió, ya tu prioridad ya no es Dios, y Él dice que sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces el mundo nos ha engañado con ese consumismo, principalmente el consumismo, ¿no? No sé si han escuchado esa parte que dice, Liverpool es parte de tu vida. No es cierto, ¿cuál? Sí, pero de mis deudas, ¿no? O a que no puedes comer solo una. Porque ese es el consumismo que ha hecho la parte económica. Eso es lo que nos lleva. Que necesitamos, sí, a veces necesitamos ciertas cosas, pero Dios nos va a proveer lo que es necesario para cada uno de nosotros. Entre más Dios vea que tú estás avanzando de manera espiritual, Dios te va a dar más, Dios te va a dar más. Y acuérdense que, y no estoy hablando de prosperar, a mí, saben que no me gusta eso del evangelio de la prosperidad, pero yo creo que entre más tú le des a Dios cosas que hagas por Dios, Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir en esta tierra. Dios quiere que el reino de los cielos esté implementado desde esta tierra. Por eso, cuando en Mateo 4:17 dice, ha llegado el reino de los cielos. Eso se los dijo a los judíos, pero no lo entendieron. ¿Qué pasó? Lo crucificaron. Gracias a eso nosotros estamos aquí, pero Él vino para ellos, Él vino para su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció, ¿no? Entonces,
No nos afanemos, mis hermanos. No vivamos engañados de ese consumismo que nos está haciendo el mundo. Por eso otra vez tomo el eslogan de Charles Spurgeon, la trilogía del diablo. ¿Por qué es eso? La comida, la bebida y el vestido, es esa trilogía. Si vivimos preocupados por eso, mis hermanos, híjole, temo decirles que estamos afanados o estamos preocupados. Entonces, si estás afanado, mi hermano, ¿sabe qué pasa? Estás acá. Ya eres salvo. No digo que no, eres salvo. Pero ¿sabes qué? Estás en el sol. Y en el sol se siente feo. O sea, si ahorita me pongo aquí en el sol, pues me voy a achicharrar. Se siente feo estar en el sol. Por eso les decía yo, no estoy hablando de salvación. Aquí estamos hablando de qué tanto quieres que Dios te bendiga, qué tanto quieres que ese reino de los cielos sea implantado en tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros. ¿Qué tanto quieres? Ah, bueno, pues entonces tienes que llegar a tener una justicia divina. No una justicia como la que muchos quieren en esta vida, ¿no? Porque también quiero decirles, ¿no? He visto a muchos cristianos que quieren una justicia, pero ¿qué tipo de justicia buscan? Una justicia social, una justicia de leyes y social. He visto que hasta se han metido en la política, ¿no? Yo no creo que la política y la iglesia debamos de estar juntas. No puede ser, eso no es cierto. Lamentablemente sabemos que en este mundo, en este México donde nos encontramos, es un México corrupto. Que nosotros debemos de ser la sal y la luz del mundo, sí, pero sabemos lo que existe. Es muy difícil tener una justicia social. Entonces, no creo que la política y la religión se lleven bien, ¿no? No creo que deberían de estar en el mismo lugar, ¿no? Bueno, seguimos con el estudio. Después, agarra y ya que vimos que no debemos de estar afanados, luego fíjese, nuestro Señor les da 3 ejemplos a los mismos judíos. Primero les da el ejemplo de las aves, en el 26, y le dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. O sea, sí trabajan, porque trabajan los pajaritos, pero ellos no acumulan. Lo que se está refiriendo es que no van y acumulan. Ellos hoy van a comer, van, buscan, y ya comieron el día de hoy. Y ahorita lo vamos a ver en el 34, ¿verdad? Luego habla de otra parte donde dice, aunque mucho te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. Un codo es una medida. Entonces, no puedes añadir, por tanto que a lo mejor esté en el gym o que esté, no sé, no lo puedes hacer, ¿no? Y luego nos habla de la hierba, miren, en el versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Han visto algunas plantitas? Bueno, y aquí está hablando de los lirios. Los lirios son unas especies de orquídeas que allá en Israel crecen en la mañana y en la noche se mueren. Muy hermosas, por cierto, pero su vida es de un solo día. Entonces imagínense, son tan hermosas y las compara con Salomón. Dice, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. Entonces nos está comparando. Vean los ejemplos que nos está dando. Una planta, no puedes añadir un codo, y con las aves del cielo. Entonces nos está diciendo que no os afanéis. En el 31 dice, no te afanes qué comerás o qué beberás o qué vestirás, porque dice, ¿quiénes? Los gentiles. En el 32 son los que buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no creen en Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿No creen que Él nos podrá dar más que a los pajaritos y que a los lirios y todo esto? Entonces es bien importante cuando Él nos dice, no te afanes, no puedes, mi hermano, no puedes estar preocupado
por los afanes del mundo, por esa trilogía que yo le digo del mundo. No te preocupes. Y miren lo que nos dice en el verso, en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que le decía de los pájaros. Ellos hoy deben de comer, van, buscan, regresan y hoy ya comieron. No estoy diciendo con esto que a lo mejor no hay que trabajar o no hay que ser precavido a lo mejor en nuestros ahorros. O sea, eso no, sí, claro, Dios nos insta a eso también. Hay otra parte que yo creo que vamos a dar eso. Pero aquí lo que quiero decirles es que cuando nuestro Señor Jesús dijo estas palabras, Él sabía un refrán judío. No te preocupes por el día de mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. Y muchas veces nos preocupamos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto padres, y yo me incluyo, quiero hacer una casa, ya compré un terreno, ya hice esto, y el día de mañana ya no estoy, ¿y a quién se le va a quedar? Sí, a mis hijos, pero ¿y si se pelean? Yo lo vi con mis hermanas. Mi papá dejó una sola casa intestada y ahorita es una de broncas porque se están peleando y son cristianas. ¿Ustedes creen que los hermanos del pueblo judío se preocupan? Yo no creo, y les voy a decir por qué. Desde el 7 de octubre han sido atacados con el grupo terrorista Hamas, ¿no? Eso lo sabemos. Pero ellos no viven preocupados, ¿y saben por qué? Tienen lo que se llama el domo de hierro. ¿Cuántos misiles les llegó de parte de este grupo terrorista? No sé, miles. Y sin en cambio ellos nunca se preocuparon, sabían, no por el domo, sino sabían que Dios era el que los iba a cuidar. Y ellos siempre han hecho eso. Entonces, por eso viene este refrán: no te preocupes por el día de mañana. Dice, no sabes lo que traerá el día de hoy. Y hay otro verso es en este mismo, dice, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué nos vamos a preocupar por el día de mañana si hoy a lo mejor ya tenemos muchos problemas? Mejor primero resolvamos los que ya tenemos. Y entonces ahora sí, ya veremos mañana qué pasa y mañana qué pasa, ¿no? Pero les digo, no, vuelvo a insistir, aquí quiero que quede claro, no con esto estoy diciendo que no debemos de ser precavidos, porque también la palabra nos dice que debemos de ser sabios y precavidos, ¿no? Bueno, entonces, regresando otra vez al verso, ¿no? ¿De qué justicia? Entonces, ya que di todo este contexto, ¿de qué justicia habla el texto base? Mateo 6:33. ¿Cuál es la justicia que dice, buscad primero su reino y su justicia? ¿De qué justicia hablamos? ¿Cuál creen que sea ustedes, hermanos? La justicia de Dios. Pero un poquito más, denme más carnita. ¿Qué más? ¿Qué justicia más? Miren, vamos a ver Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice, se las puse en dos versiones. Primero vamos a ver la Reina Valera, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí me dice muchas cosas la Reina Valera, pero vamos a verla en esta, la de la derecha, la versión al día. Dice, y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y ahí está la respuesta. ¿Qué justicia necesito hoy? La que está basada en la fe. En la fe. Esa es la verdadera justicia. Porque si yo, otra vez, vuelvo al ejemplo de los pajaritos y de los lirios y todo esto. Ellos, ¿quién tiene? Fíjense, ellos, a pesar de ser otro tipo de organismos, porque hablemos de lirio, que es un organismo vegetal, o los pajaritos, un organismo animal, a pesar de eso, ¿en quién tienen puesta la fe?
¿En ellos mismos? No, ellos saben que existe un Dios. Entonces, si nosotros que somos cristianos no ponemos nuestra fe en Dios, ¿por qué ellos sí? Y nosotros somos seres pensantes y ellos no. Entonces, ¿cómo es que se dan cuenta que sí ponen la fe en Dios, verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La justicia que se obtiene mediante la fe. Esa justicia en la cual Jesús nos dice que no nos afanemos, no nos preocupemos, ¿no? Y yo les pregunto algo, mi hermano, ¿tienen fe ustedes? ¿Sí? Amén. Dios te dice algo y tú le crees. ¿Quién es para nosotros el padre de la fe? Abraham. Abraham tuvo mucha fe y cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, después de tantos años de esperar su único hijo, le dice, sacrifícamelo. Ustedes se imaginan, desde el momento que Dios le dijo, hasta el viaje al Moriah, ir pensando. Yo les hago una pregunta, y esto no dice la Biblia, pero yo así lo creo, ¿no? ¿Ustedes creen que Abraham pensó en algún momento que iba a matar a su hijo? Yo no creo. Yo creo que Abraham tuvo fe. Y por eso, como dice, Abraham le fue contada por justicia. Porque Abraham sabía que en su momento, si él sacrificaba a Isaac, Dios iba a hacer algo. Y sin en cambio Dios hizo algo. Él proveyó el cordero. Eso no lo sabía Abraham. Pero tenía tanta fe sobre nuestro Dios que él sin chistar llevó a Isaac y se lo llevó y todavía hicieron el holocausto y ya cuando lo iba a matar le dijo, detente. Entonces, esa es la fe. Esa es realmente la fe. Tener esa fe, ¿quién pudiera tener la fe de nuestro padre Abraham? Complicado, ¿no? Porque les digo, ¿cuántos años él quiso tener a un hijo? Miren, vean lo que nos dice Santiago 2:23. Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham no nada más era siervo de Dios, era su amigo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser amigos de nuestro Señor? Creo que es lo importante, ser nuestro amigo, que nuestro Señor sea ese amigo que tenemos y que todo lo que podamos... ¿Qué afán tienes, mi hermano? ¿Qué preocupación tienes? Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Él puede hacer todo lo que tú creas. Pero hay una sola cosa que necesitas: fe. Si tienes fe, Dios lo va a hacer. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Nosotros sabemos que en esta tierra, en este cuerpo, la justicia no puede ser tan exacta, porque vivimos en esta tierra, ¿no? Hace rato les decía yo, lamentablemente nuestro México es tan corruptible. Pero sabemos que lo que hagamos, todo lo que hagamos, va a ser contado en ese cielo y en esa nueva tierra, en la cual nosotros seremos ciudadanos de esa tierra. Nosotros somos peregrinos nada más, venimos de paso sobre esta tierra. ¿Y para qué estamos en esta tierra? Para que Dios nos meta al horno, para que Dios nos esté perfeccionando. Eso es lo que estamos en esta tierra. Y muchas veces cuando a ti te ha sucedido alguna cosa, mi hermano, alguna prueba o algo, Dios te está perfeccionando. No es que Dios no te quiera. Al contrario, Dios te ama tanto que te está perfeccionando. Entonces, nosotros debemos de esperar esa justicia celestial, no la humana. Debemos de confiar en Dios, y porque su justicia, es decir, la fe, es la entrada al reino. Entonces, ¿ya vieron cuál es la justicia de nuestro Señor? Ahora, ustedes, me imagino que sí se acuerdan de cuál es el verso exacto de lo que es la fe. Hebreos 11:1. ¿Sí recuerdan cómo dice Hebreos 11:1?
No me digan que no, ay no, no me digan eso. Porque entonces, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implantar a partir del próximo año, esto lo vi con un hermano, el hermano que me convirtió, en los estudios bíblicos, tenía uno que llegar con un verso memorizado, y lo tenía uno que todos pasábamos, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que implementar eso, mis hermanos. Más la fe viene por la justicia. Más o menos, vamos a ponerlo. Hebreo, acuérdense de esta, es una de las citas fundamentales. Miren, obviamente toda la palabra es de Dios, es divina, pero hay citas que nosotros debemos de estar así, ¿no? Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, eso es la fe. Ahora, vamos a ver un círculo virtuoso. De acuerdo a la justicia que estamos hablando, vamos a ver un círculo virtuoso, mis hermanos, de acuerdo a lo que dijimos, ¿no? Yo le llamo el círculo virtuoso de la fe. ¿Cuál es el círculo virtuoso de la fe? Miren, aquí en esta versión yo se la puse igual, Hebreos 11:1, pero en lenguaje sencillo. ¿Por qué? Por como lo dice, y ahorita lo vamos a entender. Miren, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Y entonces empieza el círculo virtuoso de la fe. Son dos cosas. Primero, por fe tenemos la seguridad de lo que creemos. De lo que crees es verdad. ¿En qué creemos nosotros? En que existe un Dios, y que es un Dios vivo, y que es un Dios verdadero, y que es un Dios que nos va a rescatar, que nos ha salvado, y que el día de mañana vamos a estar con Él. Eso es en lo que creemos, ¿verdad? Es por fe que vivimos. Entonces, la fe es la seguridad de lo que creemos y que es verdad, ¿no? Ahora, la segunda parte de este verso es para fe. ¿Por qué para fe? Esperando que eso que creemos va a suceder. Tengo la convicción, por eso en la Reina Valera dice, la convicción de lo que no se ve. En este caso tengo la convicción de que va a suceder lo que realmente espero, ¿no? De lo que yo creí, esta seguridad que creo que es verdad, es lo que va a suceder. Entonces, yo a este diagramita le llamo el círculo virtuoso de la fe. Este círculo, mis hermanos, nos los tenemos que aquilatar, tenemos que adentrárnoslo, porque eso realmente es la fe. Si alguien alguna vez les pregunta, ¿tú qué crees? Porque muchos nos han preguntado, ¿tú eres cristiano? ¿Y en qué crees? Pues creo en un Dios vivo, sé que Él existe, porque estamos seguros de que es verdad. Estamos seguros que algún día Dios Padre mandó a su Hijo a morir, a vivir, porque aquí vivió, a vivir, a morir, y resucitó al tercer día. Y que ese mismo Hijo, en algún tiempo, Él va a regresar por su novia, que somos todos nosotros. Eso es lo que creo, y sé que es verdad. Y entonces tengo la convicción para la fe de que eso va a suceder. Y le estoy hablando en lo que creemos, pero también eso puede interpretarse a muchas cosas que creemos, ¿no? Que creemos que Dios, lo que hace rato decía yo, que creemos que Dios va a proveer. Si le provee a los pájaros, si los lirios son tan hermosos, dice, más que Salomón, ¿cómo es que a sus hijos amados no los va a proveer si nosotros somos su creación? ¿Verdad? Entonces, es muy importante. Este círculo de la fe, si tú crees, ahora, recuerden, a lo mejor ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen en su esquema del tabernáculo. Si tú crees, ¿se acuerdan que aquí estaba? Si crees, entonces puedes entrar al tabernáculo. Se abre tu espíritu, se abren tus ojos espirituales, y después de ahí puedes ver, ¿verdad? Cuando ya estás en el lugar santo, puedes ver lo que miras. Entonces tu nombre es escrito en la vida y comienzas a caminar con Jesús y empiezas a nacer de nuevo, mi hermano. Aquí lo importante de todo es nacer de nuevo, porque fíjense, ya ven que hace 15 días les decía, ay, este Señor siempre nos habla de nacer de nuevo. Sí, mis hermanos, porque es la base
Dios le dijo a Nicodemo, pero tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. La base de un cristiano es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Dejar atrás los viejos rudimentos y hoy comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo. Y obviamente, ¿cómo se va a ver que yo soy un nacido de nuevo? Con mis frutos del Espíritu Santo. Que tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tolerancia, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese es realmente, y mire, y este nacimiento de nuevo es el proceso que Dios cada día va a ir haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. Y entonces este cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, en el cual ya no va a morar el pecado. Ya nosotros vamos a ser seres celestiales. Esa es la realidad. Ese es realmente todo el Evangelio de Jesús. Resumido, ese es el Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, y esto, miren, lo dice Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32 nos dice... Espérenme, es que esta cosa me está haciendo, ahí está, Juan 8, 31, 32 nos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo más importante? Permanecer en su palabra. Por eso es tan importante, mis hermanos, que cada día, lo que hace rato yo les decía, poner un altar en nuestra casa, poner un altar donde se lea la palabra, donde se alabe a nuestro Señor, poner un altar donde si alguno de nuestros familiares o alguno de nuestros hermanos se empieza a enfriar, jalarlo, ¿no? Porque hay que permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor venga. Hasta que nuestro Señor venga, hermanos. Y no te afanes, no te preocupes por esa trilogía del mundo. Comida, bebida y vestido no te deben de afanar. No te deben de afanar. ¿Y saben por qué? Miren, les voy a presentar este otro círculo, que ese es el que tienen ustedes en sus copias. Ya es el círculo, es el mismo círculo el círculo de la fe, pero ya mejorado. El círculo virtuoso de la fe. Esta parte ya la explicamos, ¿no? Por fe y para fe. Eso ya lo tenemos. Pero ahí hay 4 condiciones o 4 cosas que nosotros como discípulos debemos de mantener. ¿Cuál es la primera? Escuchar. Escucha la voz de Dios. Debemos de hacer todo lo posible, mis amados hermanos, por tener un tiempo con Él para poderlo escuchar. Si tú estás afanado, si tú estás preocupado, si tú estás en las redes sociales, si tú estás en la televisión, si tú estás viendo series, no vas a escuchar la voz de Dios. Ahí yo no la escucho. Yo no escucho la voz de Dios. ¿Cuándo escuchas la voz de Dios? Toma un lugar, aparta un lugar de tu casa para estar tranquilo, pon una alabanza y vas a escuchar la voz de Dios. Créanme que sí se escucha y es literal, o a veces hasta te despierta, como a mí. Entonces, es difícil cuando te despierta, ¿no? Entonces, escuchas la voz de Dios. La segunda, aprende. Aprende de Jesús más y más toda la vida. Aquí no le estoy diciendo que en un momento, una semana o en este año, no. Hay que aprender toda la vida, mis hermanos. Ya estamos en este proceso, ya estamos en esto que Dios quiere. Aprendamos de su palabra. Su palabra es tan infinita porque su palabra no tiene límite. Miren que a veces yo leo un pasaje y no sé, al mes o al tiempo lo vuelvo a leer y digo, ay Señor, me das otra cosa. Es infinita. O sea, lo que Él te enseña no es igual, no siempre es igual. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra cosa, obviamente referente a lo mismo, pero te va dando más. Entre más tú tengas esa relación con Dios, escuches esa relación con Dios,
Dios te va a ir revelando más, Dios te va a ir diciendo más. Y no tengan miedo, mis hermanos, porque créanme que esa voz es muy hermosa. Tercer paso, penetra, ¿qué dice? Constantemente en la verdad. Hay que penetrar constantemente en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Penetra en esa verdad, la cual nos insta a que tenemos que seguir sobre un camino. Porque ese camino, que es el camino es el camino, la verdad y la vida. Ese camino que nos lleva hacia Jesús nos va a llevar a un solo objetivo: a la santificación. Recuerden que este proceso, por eso yo les insisto mucho, este proceso del nuevo nacimiento es hacia la santificación, para que cuando Él llegue nos encuentre con esas lámparas encendidas como las vírgenes prudentes y no estemos dormidas, porque recuerden que esas vírgenes también se durmieron. Entonces nosotros no debemos de estar dormidos, máxime cuando hoy mucha de la iglesia está dormida. Hoy mucha de la iglesia se está dividiendo. Hoy mucha de la iglesia, en general, estoy hablando en general, hay apostasía de la iglesia, ¿no? Entonces, lo hemos visto, pastores que ya no quieren estar. Entonces, miren que el sábado estábamos en el Instituto Bíblico y me decía el director del Instituto Bíblico que este mes cerraron 3 iglesias por división. Entonces, son los tiempos que Dios marcó como los tiempos del fin. Entonces, perseveremos, mis hermanos, perseveremos hasta el fin. Yo creo que no nos falta mucho. Y por último, el cuarto paso es obedecer. Obedece a nuestro Señor. Si tú no obedeces, mis amados hermanos, miren, voy a ponerles un ejemplo que era del estudio de hoy. Tenemos 2 edificios. Los 2 son 2 personas cristianas, ¿no? Los 2 oyen la palabra. Los 2 vienen aquí a congregarse. Bueno, no aquí en esta iglesia, ¿verdad? Sino en otras iglesias. Se congregan en la iglesia. Pero uno, cuando vino el viento, el río y la tempestad, se cayó la casa. Y la otra no. ¿Cuál fue la diferencia entre estos 2 edificios? Aparentemente estos 2 edificios eran lo mismo. Los 2 eran cristianos, ¿verdad? Los 2 oían la palabra. ¿Cuál fue la diferencia o por qué se cayó una casa y la otra no? Porque se sembró en buena tierra. Los cimientos. Y los cimientos es, ¿sobre qué está construido tu cimiento? ¿Sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, o sobre la arena? Entonces, obedezcamos a nuestro Señor Jesús para que estemos construidos sobre la roca, sobre ese fundamento que es tan importante. Y aún así, vengan vientos, vengan ríos, venga lo que venga, prueba que venga, no nos moverá, porque estamos sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿tienen fe? ¿Tienen justicia como la que Dios quiere? ¿Qué es esa fe? Debemos de permanecer en este círculo virtuoso, mis hermanos. Debemos de encontrar esa justicia que Dios nos insta a tenerla y que es a través de la fe. Esa justicia como la que habló el apóstol Pablo, en donde prometió que nosotros llegaríamos a esa estatura del varón perfecto. Si seguimos con este último punto, por eso yo les decía, este último punto es, bueno, los 4, pero si seguimos obedeciendo la palabra, el día que venga nuestro Señor, nos encontrará como debemos de estar, ¿verdad? Con fe, con justicia. Y entonces, el reino de los cielos, que muchos dicen, ay, es que hasta que lleguemos allá con Dios. No, el reino de los cielos se puede ver en esta tierra. Dios nos bendice, pero también, ahí les va, difícil palabra, pero también Dios maldice. Y Dios también exhorta.
Vean ustedes Deuteronomio, ese creo que nunca lo voy a dar, pero vean ustedes Deuteronomio 28, cuando Dios les da todas las bendiciones al pueblo de Israel, pero les dice, pero si tú no llevaras a cabo esta ley, porque en ese momento les había dado la ley, entonces te maldeciré, y te maldeciré tu entrada, tu salida, tu arteza, y les empieza a decir todo lo que les va a maldecir. Ahora entienden por qué el pueblo judío está como está el día de hoy, precisamente por eso, porque ellos han idolatrado, porque ellos se han ido del verdadero Dios. Por eso les digo, aquí lo más importante es obedecer y penetrar ante nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos cada día aprendiendo, cada día más de Él, porque les digo, su palabra es infinita. Démosle un aplauso a nuestro Señor, que nos dio esta palabra, y levantémonos, mis hermanos.